Muy buenos días, estimados, estimadas, amigos, colegas, compañeros, compañeras de todo el mundo, como recién vimos. Estamos muy contentos, no voy a repetir las palabras que ya se han dicho, pero muy contentos de recibirlos, de ser la casa de este nuevo encuentro. Yo tengo la honorable tarea, feliz tarea de presentar a nuestro queridísimo Juan Guillermo Figueroa, de la forma en que él quiere ser presentado, porque quienes lo conocen sabrán que es una persona muy especial. Y como anécdota, no sé cómo yo le escribí unos correos y él me responde, perdona que te escriba tan largo, pero no tengo tiempo para escribirte corto. Y ahora quiere ser presentado en formato corto. Entonces, filósofo, académico de la UNAM y del Colegio de México, un puma de corazón y un papá de hijos teatreros. Los dejo con Juan Guillermo. Los que quieran, vamos a hacer una presentación de unos 40 minutos y vamos a tener después tiempo para debate y para preguntas. Les pido que las vayan anotando los que tengan preguntas y después vamos a hacer todas las preguntas para el tiempo que nos queda hasta las 10:45 y que respondan en la medida de lo posible antes del turno. Así que los dejo con Juan Guillermo. Cuando hace rato hablaba Claudio de la mercantilización de la educación, yo lo quisiera ligar con la presentación que se acaba de hacer de la referencia a que estamos en una universidad pública, ¿sí? Lo cual me parece fascinante. Yo he estado aquí en otra ocasión compartiendo una mesa con Michelle y me da muchísimo gusto poder estar nuevamente en esta universidad pública y lo quisiera enfatizar. Cuando Michelle me preguntó cómo presentarme, para quienes no sepan qué es eso de Puma de Corazón, es una pertenencia a la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿sí? Entonces yo suelo decir que es mi hogar académico y espero que sea mi tumba académica el día que algún día terminen estas series de reflexiones. Lo que voy a tratar de hacer es, por una parte, agradecerles profundamente a Claudio, a Michelle y a Pancho la generosidad de invitarme a esta conferencia inaugural, pero también la temeridad de invitarme a una conferencia como esta, ¿sí? Suponiendo que uno pudiera hablar en 40 minutos del patriarcado en el siglo XXI. Ahora, siendo filósofo, lo que propuse como título de la presentación, y lo verán en la imagen, es, más que darles un recuento del patriarcado, que no tengo la más remota idea qué cosa es eso, es algunas reflexiones para dialogar sobre el patriarcado y con el patriarcado. Hay tantas expresiones que yo he escuchado desde hace algunos años que trabajo con hombres, diciendo, es que es el patriarcado, es que es un ejemplo de patriarcado. Y yo no digo, a ver, espérate. ¿Será que todo el mundo entendemos lo mismo por patriarcado? ¿Será que todo el mundo estamos como dialogando, cuestionando, confrontando a lo mismo? ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es simplemente un conjunto de reflexiones y le pedí a Michelle que cuando faltaran como 10 minutos me avisara para redondear, invitándonos colectivamente a tomar un poquito de distancia sobre la categoría de patriarcado, a tratar de acotar sobre qué estamos hablando, ¿eh? y a partir de ello, quiénes son los sujetos involucrados en el proceso de dialogar con el patriarcado. Como pueden ver en la primera diapositiva, muchas de las presentaciones que yo hago suelo dedicárselas a mis queridos hijos teatreros, actores de teatro. Y en particular ahora quisiera subrayarlos, se llaman Sebastián y Bernardo, porque una de mis propuestas dentro de la reflexión es ¿por qué no hacemos teatro? Es decir, ¿por qué no jugamos a representar personajes? Constantemente hablamos en los debates la necesidad de entender la otredad, de ponerlos en los zapatos del otro, en el lugar del otro, en la posición del otro. Muchas veces yo lo he reflexionado con mucha gente y acaba siendo una mera metáfora, ¿eh? O una buena intención de muchísimas personas. Pero algo que he aprendido poderosamente con mis hijos es que cuando uno hace teatro, uno se pone en el papel del otro. El hacer teatro es construir personajes. Vamos a construirnos desde la otredad como actores de teatro, como actrices de teatro. Y veamos cómo, significándonos desde el otro, quizá podamos entender lo que somos nosotros. Entonces, no sé si alguien puede ayudarme. Bueno, es cierto, me pasaron esto. No soy amigo de la tecnología, pero como un queridísimo homenaje a una persona profundamente valiosa aquí en Chile, seguramente las colegas chilenas lo saben, ¿quién compuso Volver a los 17? La querida Violeta Parra.
La primera vez que vine a Santiago fue en 1998. Si la aritmética no falla, 2015 menos 1998 nos da 17. Es decir, vuelvo a los 17. Y quisiera presentarme, sobre todo, no curricularmente, sino en términos desde dónde voy a estar hablando, a partir de 3 ejes temáticos sobre los que he trabajado muchos años. Curiosamente, en 1980, hace 35 años, empecé a trabajar como investigador, tocando el tema que nunca he dejado, de los comportamientos reproductivos. Llevo 35 años investigando sobre comportamientos reproductivos. Luego, en 1990, tuve la suerte de empezar a trabajar con colegas feministas. Es decir, hace 5 lustros, se cumplen este año 5 lustros de dialogar con colegas feministas. Ahora, hace 2 décadas, en 1995, publiqué el primer artículo que escribí sobre población masculina. Y lo genial de ese primer artículo es que lo escribí en coautoría con un querido compañero que está aquí presente, que es chileno-mexicano, el querido Eduardo, y lo publicamos en Brasil. Es decir, llevo 2 décadas estudiando a los hombres, llevo 5 lustros dialogando con las feministas, llevo 35 años estudiando sobre comportamientos reproductivos, y en los últimos años he tratado de vincular las 3 dimensiones, y no es nada fácil. ¿Cómo estudio los comportamientos reproductivos en los hombres dialogando con el feminismo? Si ustedes supieran cuántas noches de insomnio he tenido al respecto, pero más adelante se los voy a ir planteando. Una de las cosas que he aprendido en los cursos de metodología que comparto con estudiantes es que las investigaciones son más eficientes, más claras, cuando en vez de elaborar un estado del arte o elaborar un estado del conocimiento, elaboramos un estado del desconocimiento. Es decir, cuando no nos centramos en identificar lo que ya se sabe, lo que ya se confirmó, lo que ya se comprobó, sino para mí lo más interesante de los procesos de investigación son las dudas, lo que queda pendiente, lo que todavía no queda totalmente claro, lo que no es definitivo porque cambia uno la población y cambia el sentido de las cosas, o por lo menos las tendencias de los hallazgos. Entonces yo suelo sugerirles a mis estudiantes que hablen del estado del desconocimiento, no del estado del conocimiento. Y en eso me baso mucho en Sócrates, quien decía que él era más sabio que los demás, porque no creía saber lo que no sabía. Y no es juego de palabras. El criterio de sabiduría de Sócrates no era la erudición. El criterio de sabiduría de Sócrates era reconocer los límites de su conocimiento. Yo no me considero sabio, pero trato de ser socrático. Y en ese sentido, quisiera yo combinarlo con Ortega y Gasset, quien habla de ideas y creencias, y dice que los conocimientos que tenemos, que son nombrados como ideas, es porque surgieron o pasaron por el filtro de la razón, porque tenemos argumentos para sostenerlos. Sin embargo, dice Ortega y Gasset, las creencias son aquellos conocimientos que no necesitaron de la razón. Y cuando Ortega y Gasset dice no necesitaron de la razón, no se está refiriendo a que sean conocimientos irracionales, sino que son arracionales. Es decir, son tan obvios que no requieren de argumentos. Son nuestros supuestos, son nuestras certezas. Una de las primeras reflexiones que quisiera yo proponerles como estado del desconocimiento es que habiendo leído múltiples estudios sobre hombres, sobre masculinidades, sobre patriarcado, tengo la impresión que mezclamos con bastante facilidad ideas con creencias. Es decir, argumentos con supuestos. Y que a veces queremos discutir racionalmente cosas que asumimos como certezas. Y eso es absolutamente complicado, por no decir que absurdo. Las creencias es aquello en lo que nos sostenemos. Y no estoy hablando de creencias religiosas. Ortega y Gasset no lo limita a las creencias religiosas. Habla de los supuestos, de lo que es obvio. Y un queridísimo compañero, Guillermo Núñez, que investiga sobre hombres, sobre masculinidades, sobre homoerotismo, entre otros muchos temas, lo que él dice es lo complejo del patriarcado para los hombres
es que nos hace creer que sabemos quiénes somos. Pero ¿cómo vamos a saber quiénes somos si somos obvios? Si somos el sujeto de referencia, si no somos el otro. Es complicado nombrarse o sentir la necesidad de nombrarse si uno no es el otro. ¿Me explico? Entonces, una de las alertas que yo quisiera plantearles es no mezclemos tan fácilmente las ideas con las creencias. Es más, tratemos de tomar una distancia para identificar desde dónde estamos hablando. Porque cuando uno se mezcla con las creencias y uno le da argumentos a una persona, no es nada extraño que las personas contesten, no quiero creerlo, porque me cuestiono mi creencia. Ahora uno le dice, bueno, no se trata de que lo quieras o no lo quieras creer, escucha el argumento. Pero lo que está sucediendo a final de cuentas es que la persona puede estar mezclando ideas con creencias. También continuar, me queda cada vez menos claro qué es el patriarcado y no es broma. Cuando yo rastreo las terminologías con las cuales saluda el patriarcado, encuentro referencias al orden patriarcal, a la mente patriarcal, a la lógica patriarcal, al sujeto del patriarcado, a los valores patriarcales, a la educación patriarcal. Y cuando le pido a las personas que me aterricen un poco eso, me dicen, bueno, lo que está basado en los hombres, en los patriarcas. A ver, espérate, pero ¿qué cosa es lo que está basado en los hombres? Es la misma complicación de cuando le pido a alguien que me define lo que es la masculinidad. Bueno, es lo que hacen los hombres, o lo que significa lo que hacen los hombres. Pero la pregunta que les comparto en términos de compartir en mi desconocimiento es si nos queda claro lo que es el patriarcado. Porque hace rato le decía yo a Michelle, recordando el congreso en Medellín, que aquí la querida Sara, que está presente, lo podrá recordar, una exposición que hizo Eric Fassan en el tercer coloquio que tuvo lugar en Medellín, aludía al valor de la barba como un valor patriarcal. Imagínense si no me sentía aludido, ¿no? Y una de las cosas que planteaba Eric Fassan era un movimiento de mujeres francesas que se autonombraban las mujeres barbudas. Y lo que ellas se proponían era, si me pongo barba, ¿me van a hacer caso? Entonces, hablaban de la apariencia patriarcal. Yo tengo amigas que me han llegado a decir, cada vez tu barba es más patriarcal. Y les digo, ¿de veras será tan fácil ese uso heterogéneo de la palabra patriarcal? Entonces, una de las primeras propuestas mías es cómo aterrizamos lo que, por ejemplo, Connell describe como los dividendos patriarcales. ¿Cómo lo operacionalizamos? Y esos dividendos patriarcales, ¿quiénes los obtienen? ¿Únicamente los hombres? ¿O todos los hombres necesariamente tienen dividendos patriarcales? Si yo dialogo con Connell me diría, no, espérate. Hay que diferenciar la masculinidad hegemónica de las masculinidades no hegemónicas, de las masculinidades subordinadas. Pero entonces no es tan simple una referencia a dividendos patriarcales como una característica de todos los sujetos del sexo masculino. Y no es tan simple contrarrestar los dividendos patriarcales si uno al mismo tiempo no trata de hacer evidente los costos del patriarcado para los sujetos que reproducen el patriarcado. Espero que les genere sentido. Un elemento siguiente que encuentro constantemente en la literatura son referencias de múltiples formas paralelas a lo que es el entorno del patriarcado. Se habla de imaginarios, se habla de creencias, y ahorita se acaba de mencionar, de modelos económicos. Pero lo interesante es que tantas personas ahora aluden a modelos neoliberales, por ejemplo, y modelos capitalistas, como parte de la estrategia para sostener el patriarcado. Y sin embargo, muchas personas que trabajamos con hombres, tratamos de contrarrestar el patriarcado, a veces enfatizando los comportamientos de los sujetos individuales. Y no necesariamente haciendo estrategias globales para cuestionar los modelos económicos. Entonces suena como que estamos generando una lectura reduccionista del patriarcado. Pero otro elemento interesante
y no voy a describir todas las diapositivas, incluso si alguien quiere el conjunto de diapositivas se los comparto con todo gusto, es la penúltima y el último renglón. Frecuentemente se habla de que uno de los grandes recursos para sostener el patriarcado es a través del ejercicio de la violencia. Violencia física, violencia psicológica, violencia simbólica, violencia económica, pero incluso violencia estructural. Y muchísima gente ha enfatizado como estrategia de trabajo con los hombres el tema de la violencia. Pero una de las grandes dudas que yo tengo es que se tiende a privilegiar los hombres como sujetos que ejercen violencia. Y en múltiples foros yo le he pedido a personas que nos preguntemos ¿cómo nombramos la violencia que viven los hombres? ¿Qué categoría le damos a eso? Hace un momento la compañera que participó en la inauguración aludía a una categoría multiutilizada actualmente, que es la violencia de género. Pero la pregunta que muchas veces yo he hecho es, ¿la violencia que viven los hombres podría ser calificada como violencia de género o no? Y la respuesta más constante que me he encontrado es que no. Y el argumento que me dan es que organismos internacionales caracterizan la violencia de género como la violencia que se ejerce sobre las mujeres desde un sistema patriarcal. Pero lo interesante es que hace un par de meses coincidí con varios de los compañeros aquí presentes en un encuentro en la India, y mientras estábamos en la India, tuvo lugar en la Ciudad de México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, un coloquio de estudios de género. Y uno de los temas que salió en el coloquio fue la necesidad de manifestarse ante la desaparición de 43 estudiantes en México, que me conmovió hace un momento caminando aquí por los pasillos de la universidad, encontrar fotografías de esos estudiantes, lo cual le agradezco a la Universidad de Chile, ¿no? Pero las compañeras feministas que participaron en aquel encuentro mandaron una carta a un periódico tan importante como La Jornada, donde decía, la violencia entre hombres también es violencia de género. Y lo decía la directora del programa de estudios de género de la UNAM, la coordinadora del programa de estudios de la mujer del Colegio de México, la coordinadora de la maestría de estudios de la mujer de la Universidad Autónoma del Estado de la Universidad Autónoma Metropolitana, y lo decía la misma querida María Jesús Izquierdo, aludiendo a que la violencia entre hombres también era violencia de género. Pero eso me llamó la atención porque no es lo más frecuente. Y los filósofos y filósofas del lenguaje suelen decir que lo que no se nombra, uno acaba creyendo que no existe. Entonces, ¿cómo contrarrestamos esa violencia, que es una de las principales estrategias para mantener el patriarcado, si aparte de la humanidad no se le reconoce como posible víctima de esa violencia? No únicamente es porque no sea urgente la violencia contra los hombres, según me han dicho algunas compañeras, sino el gran problema es que muchos sujetos masculinos que viven violencia, pero cuya violencia no es reconocida como categoría problemática, puede que tomen distancia de las causas de las mujeres que viven violencia. Un elemento adicional que les propongo en el último renglón es, si este fuera el entorno, muy dicho a la carrera, del patriarcado, ¿qué tipo de prácticas disidentes podemos trabajar para contrarrestar el patriarcado? Una de las cosas que les pongo en la diapositiva siguiente es lo que Adolfo Sánchez Vázquez, un querido filósofo recientemente fallecido, dedicado a la ética, desde una lectura marxista, proponía. Era, si queremos contrarrestar ejercicios de violencia física y psicológica y simbólica, necesitamos evidenciar las coacciones externas e internas que rigen nuestro comportamiento cotidiano. Y si solamente le apostamos a las coacciones internas, decía Adolfo, podemos avanzar algunas cosas. Pero si no evidenciamos las coacciones externas, por ejemplo, la violencia estructural, la influencia de las instituciones y demás, puede que sea hasta más frustrante simplemente trabajar sobre las coacciones internas. Porque uno siente que está cambiando y el contexto sigue exactamente igual. Entonces, al cambiar personalmente, uno queda más desestructurado con respecto al contexto.
Y el gran problema es que personas que se dan cuenta de lo artificial de dividir el contexto del sujeto se acaban convirtiendo más cínicos en el ejercicio de la propia violencia. Un elemento al que le doy yo tremenda importancia, y ojalá que así lo perciban ustedes, y va a ser mi apuesta principal en los minutos siguientes, es pensar en el lenguaje. Dije al principio que yo trabajo comportamientos reproductivos, y trabajo comportamientos reproductivos con hombres. Una de las cosas que uno piensa, me imagino que ustedes también, cuando relaciona comportamientos reproductivos con hombres, es paternidad. Pero curiosamente la palabra paternidad tiene mucha cercanía con la palabra patriarca. Y es muy curioso porque cuando yo reviso en la literatura diccionarios gramaticales y diccionarios feministas la etimología del patriarcado, lo que encuentro es el gobierno de los padres. Y se me hace muy preocupante no darle mucho más contenido a eso. O sea, el gobierno de los padres. Lo que uno, por no darle mucha vuelta a esa reflexión, acaba generando, es que reproduce en el lenguaje, aunque no sea alguien identificado con el patriarcado, un discurso patriarcal. Es decir, yo tengo la impresión que hay que deconstruir el lenguaje patriarcal, porque si no nos enfrentamos a una tremenda contradicción. Queremos que los padres, en términos de comportamientos reproductivos, sean sujetos más cercanos a sus hijos, sean sujetos, y lo veo en las declaraciones de múltiples encuentros, más compartidos en el cuidado y en las responsabilidades con las coautoras de sus hijos. En algún encuentro hemos incluso hablado de la posibilidad de democratizar la paternidad. Pero ¿cómo se puede democratizar una experiencia que está vinculada con el patriarcado? ¿Es democratizable el patriarcado? ¿Hay patriarcados más democráticos? ¿Puedo democratizar una dictadura? O sea, si no tocamos fondo en el análisis del lenguaje, tengo la impresión que nos estamos perdiendo en un callejón sin salida. ¿Cómo diferenciamos o cómo hacemos sinonimia, si esa fuera la situación, entre patriarca y padre? ¿O no tiene nada que ver una cosa con la otra? Pero los textos hablan de la sinonimia, hablan de la cercanía, y hablan de que el enemigo no son los hombres, sino que el enemigo es el patriarcado. Pero entonces, vuelvo a o sea, si les quisiera decir una sola propuesta de reflexión, es esa. ¿Es democratizable el patriarcado? ¿O es una contradicción la misma pregunta? Y si fue una contradicción, ¿cómo separamos en el lenguaje lo que es el problema, el patriarcado, de lo que es fácilmente o potencialmente un objeto de intervención, como es el espacio de la paternidad? Espero irme dando a entender. Otro elemento que quisiera proponerles, en términos así muy de fotografías al vuelo, es los costos del patriarcado para los sujetos masculinos. Ya hace rato les hablaba yo de la propuesta que les iba a hacer sobre el teatro. Una de las cosas que acabo de mencionarles es que en la medida en que los sujetos somos obvios, acabamos no teniendo una práctica de otredad. Porque los que no se nombran son los que tienen que visibilizarse. El segundo sexo surgió como un sacudimiento de Simone de Beauvoir para decir, oigan, nosotras también existimos. A pesar de lo que ustedes no lo crean, nosotras también aquí estamos. Pero la pregunta es, ¿el primer sexo necesita nombrarse? No sé qué tantas de las personas aquí presentes recuerdan las clases de lógica, de matemáticas, donde se habla de los axiomas. Los axiomas son frases obvias. Los axiomas no se demuestran los teoremas, no los axiomas. Y se usan los axiomas para demostrar los teoremas. Es decir, lo obvio se usa para demostrar lo que no es obvio.
el pequeño gran problema como un costo del patriarcado para los sujetos masculinos es que, siendo los obvios, ¿qué tanta experiencia tenemos de demostrarnos desde afuera, tomando distancia de nosotros mismos? Una segunda referencia que les pongo ahí, en tanto que no necesitamos nombrarnos relacionalmente, uno de los grandes problemas es que tenemos dificultad de escucha. Porque los que tienen que justificarse son los de afuera, no los de adentro. Una tercera referencia que les propongo es, en tanto actores de lo que Claudio mencionaba hace un momento, de los modelos económicos, de repente nos falta conciencia de la fragilidad, aunque la vivamos. Porque al final de cuentas nos entrenamos para ser el sujeto autosuficiente. Entonces, un elemento que les propongo, empezando a hacer algunas propuestas adicionales, es, trabajo mucho con colegas que hacen terapia familiar. Y una de las experiencias más interesantes que me he encontrado es que le invitan a la gente, hombres y a mujeres, a hacer autobiografías con perspectiva de género, como un ejercicio de otredad. Es decir, platícame tu vida, reconstruye tu historia como tú la quieras nombrar, Cuéntame elementos significativos del entorno en el que has ido desarrollándote como persona, ¿no? Y después de hacer un primer relato, vuelve a visitar tu historia y trata de identificar perspectiva de género en el relato. Es decir, trata de verte desde la distancia. Yo escribo y al verme escribiéndome, Paulo Freire decía que en todo acto de recuerdo hay una dosis de ficción. García Márquez decía que una cosa es la historia vivida y otra es la historia contada. Y lo que uno descubre en este contexto, cuando la gente hace su autobiografía, es que uno dice, esto lo escribió un hombre, esto lo escribió una mujer. Porque uno encuentra posicionamientos distintos en eso. Pero lo que es interesante es que a veces es difícil que la propia persona reconozca sus supuestos de género. Les pongo un ejemplo. Gioconda Belli, una compañera nicaragüense, ha escrito textos autobiográficos, por ejemplo, sobre su participación en la Revolución Nicaragüense. Sergio Ramírez, otro escritor nicaragüense, ha hecho una cosa equivalente. Tengo colegas que han hecho análisis de las lecturas de uno y de otra desde una perspectiva de género. Y es profundamente interesante, porque los dos cuentan la historia de la Revolución Sandinista. Pero las posiciones, las narraciones, no son independientes de sus aprendizajes de género. Entonces, una de las cosas que a mí se me hace de lo más interesante en esa lógica de dialogar con el patriarcado, cualquier cosa que se quiera interpretar por patriarcado, es si eso tiene implicaciones o costos para sujetos masculinos y femeninos, que las propias personas, al nombrarnos a nosotros y a nosotras mismas, podamos hacer una decodificación de los filtros con los cuales nos estamos nombrando. Un elemento interesante que yo he venido proponiendo es por qué no hacemos espejos interactivos. Piensa en la categoría espejos interactivos. Algunos de ustedes pueden acordarse de alguna historia de niños, de esos de hadas y cosas extrañas, que decía, espejito, espejito, ¿quién es la mujer más bonita del mundo? Pero si el espejo no me decía que yo rompía el espejo. ¿Qué pasaría si yo dialogara con el espejo, pero aceptara lo que el espejo me dice que ve? A eso me refiero con un espejo interactivo. Insisto constantemente, y ese es uno de mis énfasis en esta presentación, cómo trabajar la otredad desde uno mismo. Buscando estrategias como las autobiografías, como los espejos, para ponerse a distancia de uno mismo. En la siguiente diapositiva lo que les propongo es una categoría muy filosófica. Los filósofos antiguos decían, y eso va en contra absolutamente de la productividad actual, y yo comparto totalmente la preocupación y la alerta de Claudio, cuando habla de esa productividad obsesiva
en las que estamos metidos en la academia, en todos los ámbitos cotidianos, pensando que cultivar el ocio es no hacer nada. Yo tengo amigos, tengo hijos, que de repente digo, oye, ¿qué haces? Nada, solo estoy leyendo. ¿Y por qué me dices que nada? Me parece maravilloso estar leyendo, ¿no? Pero cuando me dicen nada es porque no están haciendo nada productivo, al parecer. Lo que proponían los filósofos griegos es que para poder filosofar, para poder tomar distancia de uno mismo, uno necesitaba cultivar el ocio. Y lo que he venido yo sugiriendo es que cultivemos ocios reflexivos. Es decir, que construyamos categorías, no categorías, me delató la academia, que construyamos prácticas de estar con nosotros mismos. Y una de las propuestas para mí más claras, habiendo aprendido mucho de mis dos hijos, es a través del ocio reflexivo, es decir, a través de jugar a ser el otro. Entonces, cuando yo les pongo ahí la estrategia del teatro, yo le platicaba al menor de mis hijos, que tiene 20 años, voy a hablar del teatro y del oficio que a ustedes les fascina, ¿no? Y voy a hablarlo como una estrategia para visitar la otredad. Y me dice, ¿y qué cosa es eso? Para visitar la otredad. Y él es actor de teatro. Le digo, mira, Sebastián, mira, Bernardo, lo que ustedes hacen constantemente en el teatro, les dan una invitación para una nueva obra de teatro, les dan el guión, y puede que el personaje que van a representar es abismalmente opuesto a lo que ustedes creen. Uno de mis hijos, que creo hasta donde lo conozco, que es pacifista, en una obra de teatro tuvo que hacerle de militar represor. Y tenía que reprimir a su hermano. Y entonces me decía, híjole, yo no voy a aceptar el papel, me dijo su primera reacción. Y la directora de la obra le dijo, oye, no, Sebastián, lo que tienes que aprender, aunque no estés convencido del otro, es ponte en el papel del otro, construye el otro y entiende al otro. A lo mejor te queda más claro porque nunca vas a ser el otro. Pero a lo mejor a través de ese ejercicio captas algunas posibilidades que no sabías del otro. Y a lo mejor identificas posibilidades de diálogo con el otro. Le pedía yo a Michelle que me avisara cuando faltaran como 10 minutos. Y por eso paso rápidamente a la segunda parte de la presentación, que es mucho más breve, que es nuevamente en el énfasis de lo que estoy tratando de proponerles a partir de la lógica del lenguaje. Una cosa de lo más interesante que he vivido en los últimos años es ver cómo las personas nos nombramos a nosotras mismas cuando trabajamos con hombres. Hace rato me decía Michelle, ¿qué digo para presentarte? Yo le decía, no digas nada. Me decía, no, tengo que decir algo. Entonces lo primero que dije fue tal cosa, tal otra. Pero es muy divertido cuando la gente decide cómo quiere ser nombrada. Sobre todo cuando se cree que el nombrar debe ser a través de las palabras. Y que a veces no se incluye dentro del nombrar los silencios. Es tan frecuente que la gente hable, y las mujeres en particular, de por qué los hombres hablan tan poco. Yo refrasearía esa pregunta. Yo más bien diría, ¿por qué los hombres hablan a través del silencio? ¿Cómo dialogo con el silencio? ¿Cómo interpreto los silencios? Que no es lo mismo que decir, hablan tan poco. Y por eso yo cuestiono profundamente la categoría, por ejemplo, de lengua materna. ¿Por qué se le nombra lengua materna al idioma que hablamos originalmente? ¿Y por qué no se le llama lengua paterna? ¿O por qué no se le llama, como se le dice en Rusia, la lengua de origen? Punto, se acabó. ¿Por qué materna? ¿Por qué la gente que quiere mucho a la Universidad de Chile llega a decir es mi alma mater? Yo nunca diría que la UNAM es mi alma mater. Tampoco diría que es mi alma pater. Es mi hogar académico. Pero lo que acaba generando el lenguaje mismo, y mi propuesta incluye de construir el lenguaje patriarcal, es desfeminicemos el lenguaje. Y lo que es muy interesante, y lo voy a poner rápidamente en nuevas diapositivas, es reconstruir cómo los grupos, redes que trabajan con hombres se describen a sí mismos. Porque, por ejemplo, un querido colega ya fallecido, Vincent Márquez, decía hace 18 años,
Yo no quiero ser un hombre del siglo XXI. Yo no quiero ser un hombre del tercer milenio. Vincent decía, yo solo quiero ser persona. Que el ser hombre no sea parte constitutiva de mi descripción como sujeto. Algunos que lo escuchamos le decíamos, oye Vincent, pero eso es muy utópico. Él decía, no, yo no quiero ser un hombre renovado. Yo no quiero ser un nuevo hombre. Porque al final de cuentas no estoy renunciando a mi caracterización como hombre. Y como mero ejemplo, pongo 4 países y los pongo en orden alfabético, no con ningún criterio jerárquico, donde tengo queridos colegas trabajando de diferentes maneras. Me llama la atención, por ejemplo, colegas colombianos que fundaron una red que se llama de masculinidades no hegemónicas. Son masculinos, pero no de los hegemónicos. Tengo queridos colegas, algunos presentes, que trabajan en Argentina en una red de varones antipatriarcales. Son varones, pero no de los patriarcas, ¿sí? De otros, antipatriarcales. Tengo colegas en España que han hecho congresos, algunos incluso he estado participando con ellos, que se autonoman Hombres por la Igualdad. Pero igual aparece el nombrecito de hombres. Participo en una red en México que se fundó hace 8 años más o menos, 6 años, que se llama Cómplices por la Equidad. Acabamos de escuchar de Pancho que una de las redes apoyadoras de estos coloquios es Men Engage. Se lo digo aquí a la gente que trabaja en Men Engage y participa. A mí no me gusta la expresión Men Engage, porque veo en las declaraciones hay que involucrar a los hombres. ¿Por qué hay que involucrarlos? Hay que hacerlos presentes. Pero involucrar suena como una forma, se los dejo a que lo piensen, la forma de nombrarse no es nada independiente de aquello por lo que uno está trabajando. Y por eso colegas muy queridas me han dicho que no les gusta, por ejemplo, la divulgación tan amplia que se le ha dado a la perspectiva de género, porque de repente temen que se convierta en un generismo. Y algunas dicen, incluso eso lo que puede provocar, y aquí hay 2 queridos colegas y amigos brasileños, recifeanos, pernambucanos, que dicen, ¿por qué no hacemos una lectura de género del feminismo y una lectura feminista del género? Para acotar cada vez más en dónde nos estamos colocando. Sin embargo, yo tengo la impresión que cuando en México fundamos la Academia Mexicana de Estudios de Género sobre los Hombres, lo que queríamos era visibilizar a los hombres, algo que parece obvio para muchos, como sujetos de género. Pero ahora no me queda claro, y aquí hay colegas de la AMEG que así lo proponen, que dicen, no, espérate, pero ya no va a ser únicamente que tengamos perspectiva de género, sino que esta perspectiva de género además tiene que ser profeminista. Y uno dice, si yo tengo una perspectiva de género que no es profeminista, ¿hay algún problema? Y me dicen, sí, porque a lo mejor es antifeminista. No, espérate. A lo que voy es, quisiera poner sobre la mesa de discusiones la disputa por los términos, la disputa por cómo nos nombramos. Para quienes no los conozcan, en los últimos 5 años, 6 años, han tenido lugar 2 simposios globales internacionales, con la presencia en Río de 2009, eran de 85 países. Hace 2 meses en Nueva Delhi había de 90 y tantos países. Pero lo interesante es que el simposio del 2009 se llamaba Niños y Hombres por la Equidad de Género. Suena interesante. Pero la de hace 2 meses era por la justicia de género. No es lo mismo equidad de género que justicia de género. Sin embargo, yo leo las 2 declaraciones, y hay acceso a través de las páginas de internet, y en las 2 se habla de sensibilizar a los hombres para ser más equitativos en la cuestión de género. Pero viniendo de la filosofía, la justicia de género, y así lo dicen las 2 declaraciones afortunadamente, dicen la búsqueda de esas 2 propuestas es asegurar justicia de género para todos y para todas. Si yo hago justicia de género para ellas, trataría de reparar todas las discriminaciones, desigualdades que ancestralmente han vivido las mujeres. Pero si yo hablo de justicia de género para ellos y para ellas,
tendría que tener apertura para identificar posibles desigualdades de género vividas por los hombres. Y lo curioso, y hace un momento cuando veía las instituciones que apoyaban el Congreso, cuando uno piensa en ONU Mujeres, y casi con eso termino, una de las campañas que varios de nosotros conocemos se llama He for She. Y varios de nosotros, aparte, supimos de la campaña por un discurso que se circuló ampliamente de Emma Watson, una actriz muy joven, aludiendo al He for She. Y una de las cosas que se propone en esa campaña es que los hombres participen en la equidad de género, pero lo interesante es que cuando yo reviso los documentos de la campaña, es que participen en disminuir la violencia contra las mujeres. Con lo cual no estoy en desacuerdo, o sea, estoy absolutamente de acuerdo. Pero cuando en la India había una serie de carteles, de lugares para conseguir material, estaba un lugar de ONU Mujeres. Y pasé por ahí y me dijeron, oiga, ¿quiere firmar la campaña, suscribir la campaña? Le dije, sí, pero tengo algunos comentarios. Me dijeron, díganos los comentarios. Y hasta me dijeron, escríbalos en un pizarrón y le tomamos una foto. Lo vamos a subir a la página. No es que sea desconfiado, pero yo mismo pedí que me tomara una foto para que quedara evidencia de lo que había dicho, ¿no? Entonces yo les decía, ¿por qué he for she? Nada más. ¿Y por qué no he and she for he and she? Me decían, no, pues que se diluye la campaña. Le digo, pero si buscamos igualdad. Le digo, si yo oigo, y si se acuerdan de mí, si ustedes vuelven a escuchar el discurso de Emma Watson, la definición que da de feminismo no es la definición que las feministas dan de feminismo. Si yo oigo a Emma Watson, digo, ese feminismo yo sí lo suscribo absolutamente, para trabajar con hombres. Pero si yo pienso en la definición que da Rosemary Tong, citada por Guillermo Núñez sobre feminismo, no me queda tan claro cuál es el lugar de las posibles desigualdades que viven los hombres a raíz de un sistema patriarcal. Porque lo que propone Rosemary Tong en esa definición es una lectura para una posición política, discursiva, teórica, ética, para disminuir las desigualdades, las discriminaciones y la violencia contra las mujeres. Con lo cual no estoy en desacuerdo, que quede muy claro. Pero lo que no me acaba de quedar claro es cómo dentro de estas definiciones y de esos posicionamientos políticos estamos incorporando o no los costos que tiene el patriarcado para los sujetos del sexo masculino. Dos últimas diapositivas. Una persona multicitada en los estudios sobre masculinidad y que hemos compartido, y yo sé que ha estado aquí en Chile varias veces, es Connell. Hay un libro muy básico, muy utilizado de Connell, que se llama Masculinidades, publicado en 1995. 10 años después, Connell publicó una segunda edición de ese libro. Y lo que Connell hizo en esa segunda edición fue simplemente añadirle un prólogo y un epílogo. Sí, dejó todo lo demás igual. Y lo que hizo fue actualizar algunas cosas de lo que se había aprendido después de 10 años de la publicación original. Y una de las cosas más interesantes que encuentro en el epílogo de su libro es un cuadrito donde él caracteriza las ventajas y desventajas que tienen los hombres en los sistemas sexo-género en los que estamos viviendo. Se me hace muy interesante porque no tiene siempre mucha legitimidad hablar de las desventajas que tienen los hombres. Y para quien trabaja paternidad voy a terminar con una de esas experiencias. Con él ahí simplemente lo pongo sin comentarlo con detalle, distingue 4 niveles: el nivel del poder, el nivel de la división del trabajo, el nivel de la catesis, de la que tanto hablan en diferentes textos. Ahí no es que sea todo el cuadro de lo que hace Connell, simplemente puse un ejemplo de cada una de las 4 dimensiones. En esta primera diapositiva aparece el poder y la división del trabajo. Y piensen en esto de la compulsión social para mantenerse empleados, que es un tema que a mí me obsesiona poderosamente ahora. Vengo investigando desde hace 5 años por lo menos
sobre lo que yo le nombro salud y mortalidad paterna. No mortalidad materna, mortalidad paterna. Y consulto, como tantos de nosotros, al Google, que es uno de nuestros consejeros de bolsillo de muchos de nosotros, ¿no? Y yo le pido al Google que me dé sugerencias hace 5 años de mortalidad paterna, y el Google, que es muy inteligente, me contesta diciendo, quizá quiso decir mortalidad materna. ¿Cómo le digo al Google? Oye, Google, no, yo quise decir mortalidad paterna. Y hace 5 años yo volví a teclear mortalidad paterna y todas las referencias que me salían eran mortalidad materna. 5 años después tecleo mortalidad paterna y aparecen mis textos. Y no creo que la autoestima se me eleva, sino que me conmueve que sea la única persona medio pensando en el tema, ¿no? Pero una de las cosas con las que voy es, y esta es la última diapositiva, si yo pienso en las 2 últimas dimensiones de Connell habla de catesis y de simbolismo, y quisiera centrarme en el simbolismo, y por eso dije lo de paternidad. Él dice que una de las ventajas de los hombres en muchas relaciones de género es controlar la mayoría de las instituciones culturales. Okay. Pero una de las grandes desventajas, y por eso hasta la subrayé un poco con negritas y cursivas, es que dice, sus intereses en litigios como padres, al separarse, o sea, al divorciarse, es arrasada ante la legitimidad de las madres en el cuidado de los hijos. Es decir, no está victimizando a los hombres. Está diciendo, salen perdiendo en sus demandas porque las mujeres tienen mucha mayor legitimidad para el cuidado, lo cual es absolutamente cierto, aunque sea por haber ancestralmente asignado la responsabilidad del cuidado a las mujeres. Una de las cosas que dialogaba con Connell en un encuentro no tan distante era cómo construir una legitimidad en el cuidado desde la experiencia de los hombres. Y yo tengo la impresión que una manera de hacerlo sería resignificar la expresión paternidad. Es decir, el padre, y lo he visto en Chile, lo he visto en Brasil, lo he visto en Argentina, lo he visto en México y en otros países, un equipo de fútbol que le gana a otro, se dice ejerce paternidad sobre el otro. En Chile se dice eso. En Colombia hay un equipo de fútbol que tiene su etiqueta o su escudo, no me acuerdo el nombre del equipo, dice, tal equipo tu papá. No quisiera recordarle a los colegas brasileños una experiencia dolorosísima el año pasado, pero cuando Alemania le ganó a Brasil en el Mundial, los argentinos se burlaron de los brasileños diciendo, ¿qué se siente que está tu papá? Entonces, el uso de la expresión padre en el fútbol, que es un deporte tan popular en el mundo, se usa como expresión de poder. Hace 3, 4 años en Montevideo, cuando hablé de dilemas éticos y políticos, les dije, solo voy a hablar de 10 dilemas, pero antes voy a hablar del dilema 0. Y el dilema 0 era sobre el fútbol. La mayor parte de los comentarios que recibí fueron sobre el dilema 0. ¿Cómo resignificamos la paternidad? Creo que es una excelente estrategia para repensar el patriarcado. Entonces, aquí le paro y les agradezco sus comentarios. Muchas gracias.